noches, estimados participantes del 20º Congreso de IPEMAN, Perú. Vamos a continuar con la última exposición del día. Vamos a tener la presencia del ingeniero Mauricio Vega. Ingeniero Mauricio, ¿se encuentra ahí, por favor? ¿Podría estimarnos? Sí, Santos, ¿me escuchas bien? Sí, le escucho muy bien. Entonces le voy a hacer la presentación. Entonces, Bueno, como comentaba, el ingeniero Mauricio es de Argentina, el gerente de mantenimiento del área mediterránea en YPF, creo que es la petrolera, ¿no, Mauricio? Él nos exactamente. va a hacer una exposición con el tema importancia de la taxonomía y jerarquización de equipos críticos ISO 14224, que lo hemos escuchado casi en varias partes de las presentaciones de esta norma, para fortalecer los inventarios del MRO. Entonces, solamente algunos puntos importantes, Mauricio. 40 minutos la presentación, 5 minutos antes te paso yo la alarma, y de ahí Perfecto. nos vamos a responder las preguntas que nos haga el público, ¿parece? Entonces, ¿está listo, Bien. Mauricio? Adelante, por favor. Ante todo, quiero agradecer a IPEMAN por la invitación. La verdad que es un honor. Tuve la oportunidad de estar escuchando varias de las ponencias y trabajos en estos días y la verdad que me gustó mucho tanto la calidad como el temario, así que bueno, espero estar a la altura y que les guste la presentación. La idea fue, bueno, me presento, Mauricio Vega, hace 19 años que estoy en la industria de oil and gas, bien. He trabajado en el área de ingeniería, de operaciones, y he pasado 2 veces por el área de mantenimiento, que estoy hoy actualmente. Y la idea, cuando me invitaron para este congreso, fue tratar de hacer una presentación con un caso real que tuvimos hace un tiempo, y fue el disparador para darnos cuenta que teníamos una debilidad en nuestra gestión, bien, en nuestra gestión de inventarios y equipos críticos, bien. Entonces, el objetivo de la presentación es mostrar las consecuencias de no tener identificados estos tipos de equipos y todo el trabajo que hicimos con mantenimiento, con procesos y con operaciones, y no nombro a seguridad, bien, porque en realidad esto es un análisis de equipos críticos de operación y mantenimiento. El análisis de los equipos de seguridad ya lo teníamos realizados, bien, formalmente, pero los de operación y mantenimiento no. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de jerarquización de activos donde aplicamos la ISO 14224, que se está nombrando hace mucho tiempo, bien, y el objetivo de esto era tratar de llegar a identificar cuáles son los repuestos críticos que el almacén debería tener. ¿Perfecto? Para eso voy a hacer una breve descripción del proceso donde ocurrió el problema, el caso de estudios en el sistema de bombeo con una turbina de gas. Vamos a ver la consecuencia de la utilización de un repuesto que no era el adecuado y la consecuencia de no tener identificado este tipo de repuestos en el almacén. Para eso tuvimos que hacer un proceso de jerarquización de equipos y luego tomar algunas acciones en los inventarios de repuestos. Bien, para eso luego vamos a dar una conclusión para resumir el tema. La dirección a la cual estoy trabajando, que es logística, bien, en la cual trabajo en la empresa, tiene una responsabilidad que es la custodia y transferencia del producto. Bien, cuando hablamos de producto puede ser como petróleo crudo o como algún producto terminado. Bien, ese producto terminado puede ser gasoil, puede ser gasolinas, puede ser lo que es combustible de aviación o butano o propano, que sería en forma líquida. Cuando vemos la estructura de la logística del país, la podemos dividir en una logística primaria y una logística capilar. La logística primaria es la que está destinada a mover grandes productos
bien, grandes cantidades de productos a lugares estratégicos. En este caso podría ser grandes volúmenes de crudo, bien, que lo hacemos a través de 2 oleoductos, bien. Tenemos aproximadamente unos 3.000 kilómetros de ductos en el país para mover estos tipos de productos. En la gráfica de la izquierda vemos en color gris, serían los 2 grandes oleoductos que tenemos, ¿bien? Y que van a distintas refinerías. Y luego en los ductos de color verde vendrían a ser los poliductos donde estamos enviando productos finales en forma de batch, ¿bien? La logística primaria la hacemos en este tipo de ductos y también en barcos o barcazas por mar o por río. Y cuando vemos en el gráfico estos puntos, hay unos puntos circulares de color naranja, son las estaciones de bombeo, donde nosotros le incrementamos la energía al producto para tratar de llegar a las distintas plantas. Estamos hablando de alrededor de tramos de 500, 600 y 700 kilómetros de longitud, para tener una magnitud. Bien. Luego vamos a tener unos pequeños cuadrados colores azules que van a ser las plantas o refinerías, plantas terminales, ¿bien? Y a partir de ahí nace la logística capilar, ¿bien? Que sería pequeñas cantidades de muchos productos a muchos clientes. Y eso nosotros lo hacemos a través de camiones, ¿bien? El camión que sale de la terminal de despacho y llega a nuestro cliente, que normalmente son estas estaciones de servicio, ¿bien? En el gráfico izquierdo vemos un cuadrado amarillo. Esa es la planta llamada Montecristo, una terminal, una de las más importantes del país, bien, que es donde tuvimos el problema que voy a proceder a mencionar ahora, bien. Estas plantas normalmente tienen sistemas de bombeo. Estos sistemas de bombeo están formados por 2 tecnologías, o por motores eléctricos o por turbinas. Bien, en este caso son turbinas a gas que funcionan con combustible líquido. Bien, el combustible es JP1, que es el combustible que utiliza la aviación. Bien, y en este caso estamos viendo la foto donde vemos estas 3 turbinas, son las destinadas de darle energía al producto para vencer las distintas altimetrías. La altimetría la podemos ver graficada en la imagen de la derecha, donde vemos que el producto tiene que vencer altimetrías negativas y positivas en función si va cruzando o montañas o lagos o llanuras, ¿bien? Para llegar a destino final. Para tener una idea de magnitud, estamos hablando que quizás entre un ducto de 500 kilómetros, 600, el frente del batch puede estar llegando, una vez desde que inició el bombeo, puede estar llegando a su punto final alrededor de 5 días. ¿Bien? Trabajamos con ductos de 14, de 12 y 16 pulgadas y oleoductos de 30 pulgadas aproximadamente, para tener una idea. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está formada esta máquina de bombeo, que es una turbina? Es una turbina a gas. En este caso es una turbina de eje partido. Esta turbina está dividida en 2 secciones, una sección motora y una sección de potencia. La sección motora está destinada o está formada por un compresor, la cámara de combustión, y 2 etapas de potencia. O de potencia o de expansión, ¿bien? Y la sección de potencia está formada por una etapa de expansión, totalmente divididas y de velocidades distintas, ¿bien? Estas máquinas sufren un deterioro a través de la cantidad de horas de funcionamiento de fuego, que se le llama. Y cada aproximadamente 40.000, 45.000 horas tenemos que realizarle un overhaul. Bien, esta máquina particularmente llegó a las 45.000 horas, tomamos la decisión de realizar un overhaul, desmontamos la máquina de su sitio y hicimos el desmontaje tanto de la parte de compresión, cámaras de combustión y turbina, para evaluar las piezas y realizar el reemplazo
de las que correspondían. ¿Bien? Una vez que desmontamos esas piezas y las reemplazamos, la máquina quedó totalmente montada para ser ingresada al sistema de bombeo. ¿Bien? Una vez que realizamos el montaje y la puesta en marcha, esta máquina tiene una característica que cuando están girando un 60% aproximadamente de la velocidad nominal de la sección motora, la sección de potencia debería estar girando a un 5% de su velocidad nominal. ¿Bien? Hicimos un lanzamiento de la máquina no arroja movimiento en la parte de potencia. El sistema operativo, al tiempo de no detectar movimiento, lanza un trip de la máquina por seguridad. Bien. Hicimos 2 o 3 intentos más, de los cuales logramos ver que la máquina no giraba prácticamente nada del lado de la bomba. Bien. En la potencia, el eje partido está unido a una reductora de potencia y a la bomba que presuriza el ducto. Bien. Hicimos una prueba si la parte de potencia de la turbina estaba gripada, estaba fija a su cojinete y no, giraba libremente, y nos empezamos a dar cuenta que estaba pasando algo extraño. Procedimos a desmontar la máquina otra vez, y cuando sacamos la parte motora encontramos que la última etapa, que sería la etapa que estamos viendo en la foto de la izquierda, sufre una coloración intensa producto de un sobrecalentamiento. Bien, un sobrecalentamiento de esa etapa solamente. Cuando empezamos a analizar qué es lo que estaba pasando, encontramos que la etapa estática anterior a esta estaba bien montada, pero tenía una particularidad, que la orientación de los álabes no era la que tenía que ser por diseño. Bien, entonces tuvimos que volver a desarmar toda la máquina, verificar todo. Esto nos significó una pérdida y una baja de carga del ducto de 2 semanas. Bien, y determinamos que la pieza que habíamos montado no era la correcta. Bien, entonces, ¿qué empezamos a evaluar e investigar para saber qué es lo que había pasado? Y fuimos al almacén. En el almacén empezamos a verificar todas las piezas que teníamos con el mismo código, y encontramos, como la foto indica, que la pieza del lado izquierdo era la que desmontamos de la máquina, era igual a la que estaba en el almacén. Lo único que la dirección de los álabes era totalmente contrario, como lo ven en la imagen. Uno a simple vista la pieza la ve igual, pero la orientación de los álabes es inversa. ¿Bien? Entonces nos dimos cuenta que bueno, que el serial de las piezas eran igual, pero los últimos 2 números que indican el grupo de pieza indicaban que eran distintos, y eso quería decir que el diseño tenía alguna variación. Ahí caímos en darnos cuenta de que teníamos una falencia, una debilidad en el control de las piezas críticas al ingreso del almacén. Por eso una de las recomendaciones muy importantes que hacemos es que todas estas piezas que están determinadas como importantes, el almacén no tiene la obligación de ser un experto y de realizar un reconocimiento si esa pieza está bien o mal adquirida. ¿Bien? Entonces, también no tiene la obligación de saber si nosotros no le indicamos que la pieza es una pieza crítica. Y ahí viene un trabajo muy intenso nuestro para tratar de identificar bien y ordenar y clasificar todo este tipo de material crítico para distintas máquinas críticas de las plantas. ¿Bien? Para ello, nos basamos en la norma ISO 14224, que es una norma internacional, que lo que ayuda es a estandarizar la recolección de datos para confiabilidad y mantenimiento, y está destinada para empresas de petróleo y gas natural, pero la verdad que es extensa para cualquier otra actividad. Y está basada o está formada
para la base del RCM o hacer un FMEA o un FMECA. Bien, y eso es lo que tiene de importante. A pesar que no indica cuál es la forma de, sí de jerarquizar, de darle una taxonomía a los activos, pero no dice cuál es la técnica que se puede usar para jerarquizar los activos, los activos críticos. Nos da una orientación y nos da una libertad para que nosotros podamos utilizar cualquier técnica más acorde a nuestro negocio para determinar la criticidad de nuestros equipos. ¿Bien? A partir de ahí hicimos un trabajo multidisciplinario, ¿bien? Tuvimos que recolectar datos y ver cuál era la forma más simple, ¿bien? Buscar un método simple que nos sirva para justificar las actividades o las inversiones que tendríamos que hacer para mejorar la gestión de mantenimiento. ¿Por qué digo actividades? Porque teníamos que no solamente mejorar los repuestos necesarios dentro del almacén, sino que mejorar o optimizar los planes de mantenimiento en cada instalación. ¿Bien? Y las inversiones, ¿por qué digo inversión? Porque lo más probable que en este análisis, y de hecho no está saliendo así, es que muchos de los repuestos críticos que necesita mantenimiento, bien, no van a estar catalogados en el almacén. Y eso va a querer decir que va a haber una inyección de insumos o de materiales en el almacén que va a hacer crecer ese inventario. Bien, y va a haber que invertir dinero para esa compra. Eso después se tiene que equilibrar con una buena gestión, y ahí también mantenimiento tiene que colaborar mucho, en tratar de buscar todos los repuestos obsoletos dentro del almacén para equilibrarlo con la gran cantidad de materiales críticos que van a ingresar. Bien. A partir de ahí, tuvimos que hacer un plan de entrenamiento, bien, para elaborar el árbol de activos y jerarquizar cada equipo o sistema, ¿bien? Y para eso tuvimos que entrenar tanto a los ingenieros de mantenimiento como a la gente de procesos y a los supervisores y programadores para que trabajemos en conjunto y llegar a esta elaboración. Bien, trabajamos con datos, hicimos el análisis de criticidad y hoy estamos trabajando en la optimización de los planes y la optimización del inventario e insumos críticos dentro del almacén. Bien, esto lleva mucho tiempo. La primera parte de determinación de la jerarquía no es complicada, pero hay que darle un formato que voy a explicar inmediatamente. Bien. La 14224 nos indica una pirámide de jerarquización, bien, que nosotros la utilizamos. No utilizamos todos los niveles porque estamos trabajando en una unidad de negocio y esta pirámide aplica directamente ya a partir de la industria, y en el caso nuestro se dividiría en dos grandes unidades de negocio, que sería el upstream y el downstream, que sería upstream todo lo que es perforación y extracción, y el downstream sería toda la comercialización, logística y refino de todos los productos. Como nosotros estamos solamente en el área logística, utilizamos 4 o 5 niveles, bien, de los cuales están divididos por área, están divididos por plantas, sistemas, subsistemas y equipos. Y dentro de esa subdivisión, los repuestos críticos los dividimos en consumibles y componentes. ¿Bien? También le dimos un tag que puede ser numérico o alfanumérico para cada posición, de los cuales lo utilizamos como niveles en el próximo análisis. Bien. Aquí tienen el formato de niveles de jerarquía de activos, de los cuales nosotros armamos un árbol donde no solamente mostramos cada pilar de cada complejo con su nombre y sus sistemas, sino también definimos bien la función que tiene que tener cada sistema de esa planta. ¿Por qué? Porque mantenimiento, el objetivo es mantener la función de ese sistema activo.
¿bien? Entonces, con operaciones definimos bien cuáles son esas funciones para luego nosotros poder comprometernos en el nivel de servicio que vamos a negociar con operaciones para llevar a cabo los trabajos, ¿bien? Y la disponibilidad de cada sistema. Como ven, en este ejemplo hay un complejo a la izquierda y otro a la derecha, donde se divide en las distintas plantas. Esas plantas se dividen en los sistemas de energía, sistemas auxiliares, sistemas de recontraincendio, sistemas de bombeo, y cada sistema tiene sus componentes o su subsistema, con su tag y su nombre. ¿Bien? A partir de ahí empezamos a crear, que es lo más importante, los criterios de criticidad. Bien. Y para eso vamos a utilizar una matriz. Esa matriz está formada por un criterio de impacto y un criterio de frecuencia. No de probabilidad, de frecuencia. Bien, porque ahora lo voy a explicar. Ese criterio de frecuencia, nos sentamos con todos los programadores del país y determinamos cuáles van a ser los distintos niveles. Bien, ¿por qué? Y esto es lo importante que necesita hacer cada negocio. No es lo mismo tener frecuencias en una central de energía nuclear, no es lo mismo tener frecuencias en una central de ciclo combinado y no es lo mismo tener frecuencias de fallos en una refinería, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que crear este criterio en función a nuestro negocio, ¿bien? Para que sea objetivo y cumpla con el objetivo de buscar la criticidad y la confiabilidad de los sistemas. Y luego, por el otro lado, tenemos una matriz, ¿bien? Que también está en 5 niveles y está en 5 categorías. Si ven cada categoría, en este caso no hay ninguna que esté afectando ni al medio ambiente ni a la seguridad. Vuelvo a repetir, cuando analizamos otro tipo de criticidad a nivel de riesgo con mucho más impronta, utilizaríamos una categoría que sería daño al medio ambiente y una categoría de seguridad. Pero como nosotros estamos buscando solamente los equipos críticos a niveles de operación y mantenimiento, buscamos categorías que nos afecten. Y determinamos el tiempo de reparación, cuando un equipo tarda más o menos en ser reparable, bien. El tiempo de operación mensual que está funcionando el equipo. Nosotros tenemos muchísima duplicidad de equipos y redundancia, ¿bien? Entonces hay equipos que no están funcionando continuamente y tienen otro tipo de desgaste, ¿bien? El impacto a la producción, si la planta baja un 25% la carga, no es lo mismo que baje un 75%, va a ser mucho más el impacto a la producción, ¿bien? El costo de reparación, partimos de $1000 para abajo y llegamos a una categoría mucho más alta de $50.000 de reparaciones mayores a $50.000, ¿bien? Y luego tenemos una que para nosotros es muy importante, que es el impacto de terceros. Y el impacto a terceros, resumimos, principalmente tenemos una carga gremial importante, bien en la zona, donde tenemos gremios muy conflictivos y también tenemos también una relación a nivel de provincias y gobierno muy importante. Entonces, todo lo que afecte a suministro de combustible o a alguna parte de una planta que no funcione y eso genere problemas sindicales, bien, por ejemplo, en el caso nuestro, en el gremio de los choferes de camiones, bien, donde tenemos un promedio de 25 minutos de carga por camión, que está totalmente automatizado. Si algún sistema está fallando y esos 25 minutos pasan a ser 45, vamos a tener un reclamo gremial lo más probable. Entonces, le damos una impronta a esa categoría como impacto a tercero. ¿Bien?
Una vez que tenemos estos dos criterios formados, ingresamos a una matriz. Bien. En esa matriz del lado izquierdo vamos a tener la taxonomía que habíamos definido con la 14224, bien, donde tenemos los sistemas con su tag, su nombre, y los subsistemas, bien, y esos subsistemas juegan los equipos principales. Y esos equipos principales ingresamos, bien, con las dos tablas, con los dos criterios, tanto de frecuencia como consecuencia, y podemos encontrar dos puntos importantes. La confiabilidad del sistema, bien, en función de la frecuencia. Si nosotros tenemos sistemas con muchas fallas, vamos a tener una confiabilidad baja y vamos a tener que empezar a evaluar cuál es la optimización del mantenimiento para mejorar ese punto. Y solamente para determinar el equipo crítico utilizamos el criterio, bien, de impacto. Bien, entonces, dependiendo en qué valor numérico caen en estas matrices, nosotros vamos a tener un semáforo amarillo, verde o rojo en cada sistema o en cada equipo, tanto como confiabilidad como equipo crítico. Una vez que definimos estos puntos, ya tenemos lo más importante, que es dónde tenemos que trabajar en optimizar el mantenimiento y dónde tenemos que evaluar cada equipo para definir cuáles son los repuestos críticos que tienen que estar en el almacén. Cuando ven en la tabla unas líneas coloradas y al costado en la parte verde dice SPS, esos son los sistemas de protección de seguridad. Y por decreto, por ser de seguridad, los tomamos como equipos críticos directamente. Bien, y los remarcamos en el sistema con esta forma un poco más visible. Bien, por ejemplo, tenemos una válvula del diluvio, de una red contra incendio, una PCB, una válvula de seguridad por presión. Directamente las tomamos como equipos críticos. Y ahí tenemos que definir si tenemos que tener repuestos o un equipo de reemplazo en el almacén para hacer una reposición en caso de avería. Bien. Luego de esto, quise reflejar un poco el proceso, cómo estamos trabajando. ¿Bien? Una vez que hicimos el proceso de jerarquización, vamos a tener la criticidad del equipo. Si el equipo tiene una criticidad baja, el mantenimiento va a ser uno genérico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no quiero gastar ni recursos, ¿bien?, ni tiempo en un equipo que no me genera tantos problemas. ¿Bien? Ahora, cuando la criticidad del equipo pasa a ser alta o media, y entramos en la matriz de confiabilidad y vemos que la confiabilidad es baja, perdón, es baja, vamos a trabajar, o es normal, vamos a trabajar con el mantenimiento actual. Ahora, cuando la criticidad no está dando bien, la confiabilidad no está dando bien, están invertidos, ahí tengo que cambiar los colores, ¿bien?, y las palabras. Cuando la confiabilidad es buena, ¿bien?, perdón, es mala, tenemos que hacer un análisis funcional y un análisis de fallas. Ese análisis de fallas, o el árbol de fallas, tomamos un historial de 2 años anteriores, ¿bien?, y evaluamos cuáles fueron las fallas que tuvieron esos equipos en ese tiempo, ¿bien? Y a partir de ahí empezamos a determinar cuáles van a ser la mejor optimización del mantenimiento, y a través de eso, y a través de mejorar los planes de preventivos, determinamos qué repuestos necesitamos para realizar ese mantenimiento optimizado o preventivo. ¿Bien? A raíz de ahí, tanto para el mantenimiento actual como el optimizado, tenemos que evaluar bien los repuestos que necesitamos dentro del almacén. Luego de la evaluación y el control, y no encontrar una solución con esto, quizás puede salir una mejora técnica, ¿bien?, que tengamos que hacer algún cambio, ¿bien?, o tanto de equipo porque no fue bien diseñado para esa operación, o alguna modificación intermedia que nos permita mejorar la mantenibilidad de ese equipo, ¿bien?, o sistema.
Lo que sí tenemos que tener claro es que el comportamiento típico de estos inventarios, los MRO, que son los de mantenimiento, reparación y operaciones, no tiene, es mucho más complejo que un inventario de un almacén de e-commerce o de materia prima, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos una variedad de artículos mucho más grande, tenemos diferencias en la demanda, diferencias en precio, diferencias en la criticidad y diferencias en tiempos de entrega. Bien, entonces acá muestro un ejemplo. Bien, nosotros ¿qué realizamos? Realizamos un despiece, bien, de un equipo. Este es un equipo que inyecta aditivo y anilina al combustible antes de ser cargado al camión, antes de ir al cliente. Bien, esto por ley, nosotros tenemos que darle un color a cada producto con un aditivo que es la calidad que le brinda el producto según la empresa. Bien, nosotros lo que hicimos es a través de este plano, es un desglose de cada pieza e identificar cuáles fueron las piezas que fallaron en los últimos 2 años. Bien, para esto tuvimos que hacer un trabajo con cada especialidad, porque hay partes eléctricas, partes mecánicas, partes de instrumentación, y también con un trabajo muy grande del programador, ¿bien? Donde hizo el análisis de todas las fallas durante los 2 años anteriores. ¿Bien? Se identificaron cuáles fueron las piezas y luego se ingresó al maestro de materiales. En el maestro de materiales identificamos cuáles eran las piezas que teníamos en stock y cuáles eran las piezas que no existían. A través de eso, a través del análisis de falla de cada uno de estos elementos, determinamos la criticidad de cada uno de estos componentes. ¿Bien? Una vez que determinamos esa criticidad, evaluamos si existían en el almacén codificados y planificados. Bien, como ven, hay un número de SAP y cuando hay asteriscos, bien, o numerales, quiere decir que esos materiales no están ni codificados ni catalogados en el almacén. Entonces lo que tenemos que realizar es la catalogación, la formalidad y hacer una planificación estimada para saber, bien, para indicarle al almacén qué es lo que necesitamos, bien, en función de nuestras frecuencias de mantenimientos preventivos y de fallas correctivas de cada uno de estos componentes. Bien, entonces, esto es muy importante hacerlo con cada equipo, bien, y evaluar pieza por pieza y hacer un análisis de falla de cada uno de estos componentes. Bien. Entonces, como conclusión, es muy importante, es necesario aplicar herramientas integrales, ¿bien? Dentro de la actividad de mantenimiento. Esto nos va a permitir orientar la mayor fuerza de los pocos recursos que tenemos a lo más importante. ¿Bien? El uso de las normas internacionales nos va a dar una solidez a nuestra gestión y además de ayudar a mantenimiento, también va a ayudar a la gestión de almacenes. Hace mucho tiempo o mantenimiento no le da la importancia a la gestión de inventario que se merece. Bien, y en muchas empresas, mantenimiento piensa que la gestión de inventario es problema de otro. Y en realidad no es así. Tenemos que cambiar la cultura, bien, y tenemos que saber que almacenes no es nuestro enemigo, sino nuestro aliado. Y muchas veces yo veo hasta no solamente una mala comunicación, sino una mala relación entre ambas partes, de los cuales muchas veces el almacén y mantenimiento están trabajando para la misma gerencia. Bien. Perfecto. Fui un poquito más rápido de lo Gracias, esperado. Mauricio. Bien. Realmente has tocado un tema muy interesante, muy importante en la gestión del mantenimiento. Es cierto lo que tú has comentado en la última parte, ¿no?
ahora más que nunca, con este tema de la pandemia, o sea, los nuevos cambios de normalidad nos obligan a los mantenedores a ir mejorando nuestra gestión. Sí, Y yo recuerdo que dentro de los pilares de la gestión de confiabilidad, desde el punto de vista de mantenimiento, existe pues un pilar que viene a ser el manejo de los stocks de materiales, y eso es lo que tú dices, correcto. Y que eso se basa en que normalmente los costos de mantenimiento es una parte importante en el costo total de la operación. Entonces, aparte de eso, lo que tú indicabas también, estamos sujetos a que si nuestro análisis de riesgos no están bien hechos o no están bien identificados nuestros equipos críticos y nuestros componentes críticos, podemos tener eventos de falta de stock o mala calidad, ¿no? Como mostraste en tu excelente ejemplo que tuviste con la turbina. Entonces, muchas veces eso sí, ocurría, antiguamente ocurría eso, ¿no? No había un mantenedor que esté constantemente en contacto con el almacenero y que estén conversando el día a día. La parte que entiende el almacenero son sus niveles de inventario, pero la parte que el mantenimiento mejor conoce es la pieza, ¿no? Cómo es físicamente, cuál es la particularidad, entonces que ayuda a la gente de almacén a sí. entender bien. Santos, Santos, no te olvides que la criticidad para el almacén no es lo mismo que la criticidad para operaciones y mantenimiento. Para Así es, almacén, la criticidad es un repuesto de crítico es la baja rotación y el alto precio. Bien, así es. para mantenimiento no es así. Entonces nosotros le tenemos que explicar al almacén cuáles son nuestras necesidades para que ellos nos puedan brindar el servicio. Y no podemos pretender que ellos sepan todo. Me ha pasado Ujú. casos, bien, que a raíz de estas consecuencias, uno luego empieza a verificar estas piezas críticas que vienen al almacén, porque uno lo que no quiere llegar es que cuando uno tiene que montar este tipo de piezas en el momento de una parada y se encuentra que no le sirve, es catastrófico. Ya no tiene tiempo de respuesta y tiene que hacer o movimientos o compras de emergencia que a veces son imposibles o muy caras. ¿Bien? Entonces, lo que almacén tiene que tener bien en claro es cuáles son los repuestos que tienen que ser inspeccionados antes de ingresar al mismo. Y para eso tiene que llamar a una persona idónea. No le podemos pretender al almacén que sepan todo. Bien, entonces tiene que llamar a una persona y decir, mire, ingresó un repuesto crítico mecánico, por favor venga un especialista. Esa persona se acerca, verifica la documentación, que a veces es muy importante también la documentación que viene con el equipo, porque a veces viene documentación de montaje, que esa documentación luego se pierde, se degrada en el almacén y cuando lo vamos a montar esa documentación no la tenemos y no podemos. Ejemplo, Correcto. los álabes de una turbina, ¿bien? Que nos da la secuencia de montaje para utilizarlos en ese momento y no lo tenemos. Y eso es una pérdida de tiempo. Entonces, almacén con el solo hecho de llamar a una persona que sepa y que dé el ok que esa pieza esté bien, suficiente. La pieza ingresó inspeccionada. ¿Ven? Muy buena recomendación, Mauricio. Algo que también importante que de tu presentación ha sido esa matriz de criticidad, ¿no? Importantísimo. O sea, cómo nos muestras el ejemplo de desarrollar una matriz específicamente para la actividad de mantenimiento, ¿no? Muy, muy buena, muy buena. Me gustó. Es, Bueno, vamos a comenzar bueno, perfecto. comenzamos con las preguntas, Mauricio, ¿te parece? Sí, Dice, acá William de la Cruz dice, ¿cómo se puede integrar el activo según norma ISO 14224 en una central térmica a gas? ¿cómo se puede, perdón? Integrar. I- ¿Integrar en qué sentido? ¿Dentro del sistema de almacenes o...? Por lo que entiendo, se refiere a que tú has hecho la aplicación de la norma, ¿no? Sí, Para la turbina que es el accionamiento de la bomba. Pero sí, la consulta es a una central térmica a gas. sí. ¿Sí? Sí, a Entiendo, o ver, sea, es muy importante. Dentro de una central térmica vamos a tener una turbina que prácticamente casi todos los componentes de la máquina es importante. Creo que a William lo conozco, ¿bien? ujú, Eh, em, Hay que sentarse y determinar al equipo, desglosarlo y ver cuáles son las piezas
que se le llaman piezas capitales y que tienen valor alto y mucho tiempo de reposición. Y quizás en ese momento no hace falta utilizar la matriz, sino lo tomamos como sistema a la máquina y empezamos a definir con este concepto cuáles son las piezas que van a ser necesarias tenerlas en el almacén. La integración, me parece que dentro de una central térmica, los componentes de una turbina, la mayoría de partes calientes son necesarios, porque son impredecibles, salvo con una inspección boroscópica o el desmontaje visual, saber cómo está la pieza y las tenemos que tener en stock, tienen que estar integradas en el sistema, porque el conseguirla no es fácil ni barato. Ok, ¿Bien? se aplica perfectamente, aplica. Sí, Acá sí. tenemos una de Omar Campos, dice, es un prerequisito, o sea, un prerequisito certificarse en la norma ISO 14224 antes que la 55000. No, porque para mí no hay una certificación de la norma, sino es una aplicación. Las ISO son recomendaciones, ¿bien? Eh, yo creo que es un paso inicial para la 55.000, ¿bien? O las 50.000 también cuando hacemos gestión energética. Nosotros estamos dando este primer paso porque nos dimos cuenta que lo que nos pasó fue muy importante y la pérdida de dinero también fue muy importante. Pero no hay una certificación, es una implementación. Esto es cuestión de decidirlo. No se necesitan consultoras, es tomar estas bases, definir los criterios y trabajar en un grupo multidisciplinario, quiere decir una persona de cada especialidad, ¿bien? Y no es complicado, no es complicado. Perfecto. Severiano Gutiérrez nos comenta, dice, ¿qué pasa cuando se solicita un repuesto debidamente con su número de parte y almacén recibe dicho repuesto con otro número de parte y no Mm. lo informa? ¿Es responsabilidad de mantenimiento o en ese punto? Bueno, está relacionado con lo que comenté Exacto, al principio. Tiene que sí, haber una inspección. Ahora, si almacén recibe un número de parte distinto a lo que dice la orden de compra, sí es responsabilidad del almacén. Bien. Ahora, si almacén recibe con el mismo número de partes o de orden de compra e ingresa, no sabe no puede saber si tiene 20.000 ítems dentro de un almacén, si corresponde o no corresponde. Por eso es importante la inspección. correcto, ¿no? Puede ocurrir, ocurrió, a mí me ha pasado, entra con un Sí, número de sí, sí, parte sí, sí. igualito, pero viene un cambio ahí o es otro fabricante y no, entonces hay que, no es así, pues, ¿no? Sí, sí puede Mira, ocurrir. Santo, a mí me ha pasado que han llegado repuestos reparados por el fabricante de la máquina Ujú. en mal estado. Sí, Entonces, si almacén no avisa y no lo verificamos, ese repuesto ingresa y cuando lo vamos a utilizar es obsoleto, no sirve. exacto. Dice, Edward Asensio dice, Asensio, ¿un equipo crítico puede dejar de serlo luego de aplicar RCM en el equipo? No, porque si tenemos una criticidad operativa, no, lo que nosotros podemos hacer con RCM es mejorar la confiabilidad y la fiabilidad del sistema, pero no debería dejar de ser un equipo crítico. Correcto. Sí, sí, está claro eso. Raúl Chuquivilca dice, el tema de gestión de materiales normalmente va bajo la responsabilidad de un analista de materiales. Este analista de materiales, ¿qué perfil deseable debería tener? Creo Bien. que Sí, nosotros tenemos una persona que cumple ese perfil. En muchas empresas le llaman ingenieros de materiales, pero no de materiales de materiales de almacén, ¿bien? Eh, no, tiene que tener un perfil de saber utilizar bases de datos, utilizar el sistema operativo, en el caso nuestro utilizamos SAP, y buscar y hacer un seguimiento con almacenes. ¿Por qué? Porque él tiene que buscar todas las falencias en la gestión de almacenes para decirle, mira, me está faltando esta reserva que tiene fecha de entrega tal día y no vino,
esto es una evaluación de datos, ¿bien? El perfil tiene que ser una persona analítica y que trabaje con bases de datos, ¿bien? Ok, sí. Acá hay una, acá hay una pregunta de David y Jonathan. Jonathan dice, ¿cómo lograron mejorar la relación entre mantenimiento y almacén? Cuéntanos esa anécdota. Eh, ¿Cómo lo estoy tratando de hacer, de lograr? Es mostrarle que estoy de su lado, Eso. ¿bien? Y demostrarle que yo lo necesito y que él me necesita y que no somos dos cosas, dos departamentos distintos. Es mostrarle qué puedo hacer yo por él, porque mantenimiento puede hacer muchísimo por almacenes. Con el solo hecho de trabajar en los obsoletos y determinar que los materiales obsoletos ya no sirven más y ellos los pueden o subastar o regalar o lo que sea, eso es un avance grande. Pero claro, es un trabajo más que tiene que tener mantenimiento en almacenes, con almacenes. Y a veces el día a día no te permite estar de la mano con esta gente. Es hablar, comunicarse y hacerle entender que estamos en el mismo barco. Yo creo que es la única solución. Somos del mismo equipo, ¿no? Exactamente. Acá dice, Oscar Trujillo Cano dice, ¿cuántos niveles es óptimo para la jerarquización de equipos en una central hidroeléctrica? En vista que la 14224 está enfocada más a Con oil y nueve, gas. sí, tiene unos 9 niveles, si no me equivoco. Una central hidroeléctrica, no sé el tamaño, pero debería ser muy parecido a los 4 o 5 niveles que apliqué en la presentación. Con eso sería, Mm, salvo que la empresa hidroeléctrica tenga varias centrales. Bien, ahí se puede subir un poquito más el nivel, bien, pero con 4 o 5 niveles estarían bien. está bien. Oscar Antaurco pregunta, para implementar la taxonomía, ¿el sistema de jerarquización matriz de criticidad la matriz de criticidad es una organización? ¿Cuál sería el consejo para iniciarlo? A ver, la matriz, lo primero que tuvimos que hacer nosotros es determinar los criterios. Y los criterios se determinan en función de cada negocio. Si yo ¿Eh? estoy trabajando en una central nuclear, una frecuencia de 50, no sé, de 20 años, quizás es normal en algún sistema. Y para una planta petrolera, tener una frecuencia de fallo cada 20 años no existe prácticamente. Bien, Correcto. salvo equipos muy Así, estáticos, muy bien. no, sí, así es. Acá dice, Alexander Castillo nos dice, ¿es válido contratar a una persona o tercerizar la codificación de repuestos en una empresa con nivel de pobre inventario? ¿Es responsabilidad de mantenimiento o de abastecimiento? Bien, si es muy Tercerizar. pequeña, sí, si es muy pequeña, habría que ver qué tan dividida está. Mantenimiento, lo único que inicia en la codificación es la documentación que se necesita, el que lo cataloga, bien, para, para que lo gestione. Si es muy pequeña, debería ser un trabajo porque si es muy pequeña, seguro que no hay un almacén bien formado. Entonces sería juntar la información desde mantenimiento y pasárselo a abastecimiento para que lo ejecute. En el caso nuestro, tenemos centralizado, pero bueno, estamos hablando de una compañía más grande. Claro. Tenemos centralizado la codificación con gente o personas que están especializados en eso y que verifican la duplicidad o no de lo que nosotros vamos a pedir. Bien, porque quizás lo que vamos a pedir existe ya catalogado, pero con otro nombre o con otra simbología, bueno, y tiene que tener un ojo especial para no generar ítems duplicados en el sistema porque no sirve. Es aumentar el inventario y gastar dinero en cosas que no conviene. Sí, sí, ha pasado. A veces el fabricante también le cambia el número y uno no está al día y Sí, ocurre. Acá dice Jorge Sagasti.
¿Qué tiempo fue la duración de la implementación en su empresa y a cuántos equipos aplicó? Nosotros aproximadamente tardamos 6 meses en 4 áreas. Yo estoy hablando de un solo área, ¿bien? El área que yo trabajo es área mediterránea. Bueno, hay 3 áreas más, ¿bien? Y entre las 4 áreas tardamos aproximadamente 6 meses. Cantidad de equipos, podemos estar hablando de sistemas, podemos estar hablando de 20 sistemas. A ver, quiero explicar. Dentro de las terminales, nosotros tenemos mucha duplicidad de equipos, entonces pasamos a tomar sistemas y no equipo por equipo. Bien, luego lo desglosamos, pero bueno, estamos hablando de, si no mal me equivoco, de unos 350 equipos. Ok. Dice, a ver, acá no dice Wikia Energy, es una, bueno, es representante de una empresa. Dice, el análisis de trazabilidad fue considerado en el proceso de jerarquización. Son distintos. Primero hicimos uno y luego primero el de primero el de taxabilidad y luego el de jerarquización. El de taxabilidad es una formalidad, porque ahora hago una pregunta. ¿Para quién fuera de la empresa que uno realiza la taxonomía y la jerarquización? ¿Qué ente nos puede llegar a pedir esto? ¿Se entiende la pregunta? Fuera de la importancia dentro de mi empresa, fuera de mi empresa, ¿quién nos debería estar pidiendo esto o nos pide esto? A ver si alguien puede contestar así rápidamente. A ver, señores del público, participantes, la pregunta está en la cancha. A nivel mundial, hay un externo que cuando va a auditar las distintas plantas, pide este tipo de jerarquización o formalidad de identificar los equipos. Ahí está. A ver si... Hay varios que han respondido correctamente la pregunta. Mauricio dice, no lo ganaron, alcanzo. Sí, ¿me lo puedes leer? Sí, porque no lo alcanzo a leer. sí, Oscar dice, Ismael dice auditores externos, Oscar dice auditores externos, Wiki Energy dice las aseguradoras. Bien, Enrique, buenísimo. buenísimo. Exactamente, las Se ganó el viaje, aseguradoras. se ganó el Se viaje. ganó el viaje al Caribe. Las aseguradoras o reaseguradoras. ¿Por qué? Porque el seguro viene a, a auditar qué nivel de gestión uno tiene. ¿Por qué? Porque el seguro paga lucro cesante. Ese lucro cesante es cuando hay un accidente, explota un equipo, bien, entonces el reasegurador quiere tener en claro si uno tiene bien identificado cuáles son los equipos críticos. ¿Por qué? Porque si explota ese equipo, bien, el lucro cesante es muy grande, entonces lo primero que quiere saber es si lo tenés identificado. Y segundo, quiere saber qué gestión de repuesto tienes de ese equipo. Y a mí me tocó en una auditoría, en una auditoría de esa que yo estaba de oyente, ¿bien? Le preguntó y dijo, sí, el equipo es un compresor, perfecto. ¿Y tiene el repuesto del compresor? Sí, el 80%, perfecto. ¿La carcasa la tienes? Ah, no, la carcasa no. Bueno, pero si la carcasa del compresor explota y no la tenemos. ¿Y cuánto tiempo en conseguirla? Y hay que pedirle a Estados Unidos 5 meses. Bueno, y no, es lo más probable que ahí tengamos que tener un equipo de reposición si es tan crítico. Y hacemos un reemplazo inmediato. Entonces, los de reaseguros, lo primero que pregunten en una auditoría, en la parte de mantenimiento. Y tener esta formalidad demuestra que uno lo tiene identificado y gestionado. No, importante, Mauricio, es que el tenerlo o no tenerlo nos puede significar un costo muy alto en el Sí, tema sí, del seguro. sí, 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 Porque sí. igual lo puedes asegurar, pero te va a cobrar la prima muy alta. Exactamente, lo que uno quiere es que la aseguradora le coloque una calificación para que la prima sea lo más bajo posible, porque Exactamente. son muy altas las primas, ¿bien? Normalmente a veces los mantenedores no vemos eso, pero
es bueno conocer ese tema para todos los participantes y que los activos de una compañía, toda la mayoría están pues dentro de un paquete de seguro, pero ese seguro cuesta en función de lo que tú has comentado Exactamente. perfectamente. Y Santos, no te olvides que son tan grandes los montos asegurados que no es una sola compañía que asegura. Mm. Bien, son varias que en función del informe del broker decide, yo aseguro el 5%, el 10%, porque es muchísimo dinero en juego. ¿Bien? Sí, te comento una experiencia, ¿no? De un sistema que falló, un sistema crítico, que era el corazón de todo el negocio, y que al final la aseguradora lo único que hizo fue venir y hacer la evaluación, y, y, y el costo es importantísimo porque el pago que te puede hacer de reconocimiento va también en función a lo que tú has indicado, Mauricio. Muy, muy importante lo que tú has comentado. Y eso hay que Sí, tenerlo claro todos. sí. Ok, Mauricio, creo que las preguntas estuvieron satisfechas. Todo el mundo te da agradecimiento, excelente por la presentación, así muy importante tocar este tema de costos y también el tema de la taxonomía, el tema de del stock de almacenes, las recomendaciones que he dado. Bueno, muchas Este, gracias. Espero que le haya gustado. espero contar contigo en otros eventos. Mauricio nos acompaña, si bien en esta oportunidad así virtual, esperemos que la próxima sea ya presencial como de costumbre Sí, y que que me queda solamente a nombre de IPEMAN, ahí van a ponerte a ver lo que está en el interno, por favor. Te hago una entrega virtual, te va a llegar lógicamente el físico, te va a llegar un certificado por tu brillante posición bien, en gracias. este 20º Congreso, Mauricio. Muy agradecido por tu presencia, por tu experiencia, por tus enseñanzas a todo el público que ha participado esta noche. Bueno, Muchas gracias a gracias. todos y nos vemos en un próximo encuentro, ¿eh? Saludos a todos. Muchas gracias. Nos vemos, Cuídense. Mauricio. Señores participantes, muy agradecidos por este día que hemos tenido. Estamos cerrando este tema y los invito mañana a continuar el día final de este 20º Congreso y de seguro van a estar garantizadas todas las ponencias con todo de muy buena calidad, con todos los expositores que van a tener todos los días. Muchas gracias y hasta mañana. Nos vemos, Mauricio. Hasta luego.